molt honorable president de la Generalitat, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, honorable vicepresidenta, consellers, autoritats, representantes de la sociedad civil, muchas gracias. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre de la comisión de expertos nombrada en su día por las Cortes Valencianas para intentar transmitirles el diagnóstico sobre el origen de los problemas financieros de la Generalitat, su dimensión, su gravedad, sus causas, sus consecuencias a día de hoy. Un diagnóstico que en estos momentos se puede decir que comparten numerosos especialistas con distintas sensibilidades y una gran mayoría de valencianos. Al final de mi intervención me gustaría también hablarles brevemente de las propuestas de solución de estos problemas en las que estamos trabajando. En este sentido, les adelantaré que los problemas son graves, pero las soluciones existen y deberían abordarse a pesar de las dificultades que comportan, porque el coste de no hacerlo viene siendo muy superior al de intentarlo. Y quiero manifestarles, desde mi punto de vista, que las soluciones a los problemas valencianos deben formar parte de las respuestas a problemas más generales que afectan al conjunto de las administraciones públicas españolas. Y por eso no pueden llegar esas soluciones sin que nuestras razones y argumentos sean compartidos por el resto de España. Y para eso estamos algunos hoy aquí, para transmitir la realidad valenciana basándonos en datos objetivos y para reiterar que el origen de las gravísimas dificultades de la Generalitat es que recibe desde hace mucho tiempo una financiación claramente insuficiente. Es importante subrayarlo. Es importante subrayarlo porque durante bastante tiempo la opinión más extendida ha sido que nuestros desequilibrios financieros eran debidos a un exceso de gasto, al despilfarro. Sin embargo, sin negar que haya ejemplos de mal gasto, que los hay, la principal causa de los problemas valencianos es que los recursos son muy inferiores a los de las demás comunidades autónomas. Y para mostrárselo, permítanme ofrecerles algunas cifras, aunque intentaré no abusar de ellas. La Generalitat Valenciana tiene en el año 2016, en el ejercicio actual, un presupuesto de gastos no financieros de 13.500 millones de euros, que equivalen a 2.780 euros por habitante. En promedio, este ejercicio, el conjunto de las comunidades gastará un 14% más y algunas de renta similar a la nuestra, como Asturias o Cantabria, un 24% o un 37% más respectivamente. Estos menores gastos de la Comunidad Valenciana no se deben a que tenga menos competencias, sino a que tiene bastantes menos recursos. Y los tiene como consecuencia de un defectuoso e injusto diseño de los sucesivos modelos de financiación, en particular el aprobado, vaya broma, el 28 de diciembre del año 2009. Así lo prueban sus disparatados resultados y para ello basta mencionar que, pese a gastar menos, la Comunidad Valenciana tiene mucho más déficit que otras comunidades. En el año 2015, el 15% del gasto de la Generalitat hubo de financiarse con déficit. Y como llevamos así muchos años, hemos acumulado mucha deuda. Sí, más déficit y más deuda que ninguna otra comunidad, a pesar de gastar menos. Y como ustedes habrán advertido de inmediato, ese desequilibrio solo es posible si nuestros ingresos son menores. Y lo son. Lo son de manera sustancial y lo son de manera permanente. Son menores los ingresos que provienen del modelo de financiación aprobado por la Ley 22/2009. Y eran menores los de los modelos anteriores. Y son menores, además, los recursos que llegan a las comunidades por otras vías distintas del propio modelo de financiación, como los fondos estructurales europeos, el Fondo de Compensación Interterritorial o los convenios de cooperación con la Administración Central. En conjunto, en 2015, el último ejercicio
para el que se dispone de cifras comparables. La Comunidad Valenciana ingresó el 89% de los recursos medios por habitante de las comunidades. Ese porcentaje implica disponer de 1.800 millones de euros menos que si estuviéramos en la media. Y esa cifra, para que ustedes la sitúen, equivale a 2,5 veces el presupuesto de la Generalitat Valenciana para las universidades y estudios superiores, a 3 veces el gasto en autonomía personal y dependencia, y a más de 2 veces la suma de las políticas de infraestructuras y de apoyo a los sectores económicos valencianos. Este es el resumen de las consecuencias. Si no llevara tanto tiempo preguntándome cómo es posible que desequilibrios tan graves permanezcan año tras año, me sentiría tan sorprendido como algunos de ustedes y sospecharía de la veracidad de las cifras que acabo de darles. Probablemente algunos se preguntarán en este momento dónde está el error. ¿En qué me estoy equivocando? ¿No será, por ejemplo, que el gasto por habitante puede ser desigual porque las necesidades son distintas por habitante en cada comunidad? Y en efecto pueden serlo por la estructura demográfica, por otras circunstancias, pero créanme que hay muchos estudios técnicos sobre las diferencias de necesidad por habitante de las comunidades y coinciden en una conclusión: las enormes diferencias de recursos existentes no se pueden justificar por diferencias de necesidad. Incluso el modelo aprobado en 2009 lo reconoce abiertamente, ¿no? Cuando calcula las necesidades para asignar en base a las mismas el llamado fondo de garantía, estima diferencias de financiación para los servicios públicos fundamentales de hasta el 10%. Pero es que a continuación viene otra pieza del modelo, el llamado fondo de suficiencia, introducido para respetar el statu quo, la situación existente, y esas diferencias se amplían sustancialmente. Se amplían hasta hacer que haya comunidades que tengan un 30% más de recursos que la Comunidad Valenciana. Y ese fondo de suficiencia además opera de manera que impide que las que recibieron sus competencias peor valoradas se nivelen con las primeras. Así pues, la financiación actual de las comunidades autónomas es desigual porque el Estado que se descentralizó estaba desplegado de forma desigual, a pesar de estar centralizado. Es decir, no ofrecía los servicios públicos en los distintos territorios en proporción a sus necesidades. Esta hipótesis es verosímil porque, de hecho, actualmente el Estado, en la parte que tiene competencias centralizadas, sigue actuando de manera desigual en los distintos territorios. Y ahora tenemos muchos más datos y es posible comprobarlo. Basta, por ejemplo, observar hasta qué punto el gasto en justicia, que en una parte sustancial está centralizado, es desigual, o observar en periodos largos de tiempo hasta qué punto el gasto en infraestructuras no tiene correspondencia con indicadores de necesidad, sean cuales sean los utilizados. Esa evidencia es una razón de peso para no creer que los problemas que observamos se derivan de la descentralización y se arreglarían centralizando de nuevo las decisiones. Ahora bien, la descentralización no se ha hecho bien y los desequilibrios siguen existiendo y no se resolverán mientras no se aborde decididamente el objetivo de nivelar la financiación de las comunidades y de hacerlo basándose en indicadores de necesidad razonables. Mientras eso no se haga, resultará imposible encajar varias piezas muy importantes de nuestra arquitectura institucional, relacionadas con el funcionamiento del Estado de las autonomías y también con la suficiencia y sostenibilidad financiera de nuestro estado de bienestar, y también con la estabilidad presupuestaria y la confianza en las instituciones. Este problema de confianza, de desconfianza, debería decir, es actualmente muy importante. Y lo es mayor en la Comunidad Valenciana porque sus diferencias de gasto por habitante en servicios esenciales con algunas comunidades son sustanciales. Las comunidades del norte de España, comunes y forales, gastan por habitante un 14% más en sanidad, más de un 100% más en servicios sociales y un 38% más por alumno en educación. Y lo hacen porque tienen más recursos, no porque tengan menos prioridad que la Comunidad Valenciana en estas materias.
Son diferencias demasiado grandes para aceptar que en España el despliegue del estado de bienestar es homogéneo. Realmente no es así, hasta el punto que algunas de nuestras diferencias internas son mayores que las que tiene España en promedio con otros países europeos. Esas diferencias ponen en cuestión la solidaridad interterritorial y, además, no responden a un patrón claro. Hay comunidades pobres que cuentan con recursos para prestar sus servicios a un cierto nivel y otras también pobres que no cuentan con ellos. Y hay comunidades ricas en ambas situaciones. No poner orden en este asunto, delicado, ciertamente, alimenta sentimientos de agravio entre quienes se sienten discriminados y piensan que se sienten así con fundamento, y genera inestabilidad institucional, como es bien sabido. Y aunque el origen de la inestabilidad fuera otro, difícilmente se puede negar que encuentra un caldo de cultivo en las asimetrías existentes, en especial en las ventajas financieras que ofrece la foralidad. Creo que es necesario decirlo alto y claro, que esas ventajas son un resultado de cómo se calcula el cupo y la aportación, que no debería producirse y que es perfectamente separable del respeto a la singularidad foral. La permanencia de esta situación tan asimétrica tiene implicaciones para la Comunidad Valenciana, porque la mantiene con unos recursos que ponen en cuestión dos objetivos muy importantes del sector público. El primero es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos valencianos en el acceso a un mismo nivel de los servicios públicos en general y de los fundamentales en particular. Y el segundo, la capacidad efectiva del Gobierno valenciano de desplegar sus políticas sociales y de fomento del desarrollo económico como otras comunidades. Y para poner en contexto esta última afirmación, debo recordar que en estos momentos la Comunidad Valenciana padece una tasa de paro del 21,3%, un punto por encima de la media, y tiene una renta por habitante que solo alcanza a representar el 88% de la media española. Por tanto, hablamos de dificultades financieras de una comunidad autónoma que inciden sobre un territorio con evidentes dificultades, debilidades socioeconómicas, que necesitaría apoyos para recuperar su dinamismo en el exigente escenario competitivo actual y no sangrías que la debilitan. En este sentido, la Comunidad Valenciana presenta una singularidad que, como mencionaba el presidente de Les Corts, no se repite en ninguna otra. Es la única comunidad con una renta per cápita inferior a la media y que tiene un saldo fiscal negativo según las cuentas públicas territorializadas que publica el Ministerio de Hacienda. La última estimación de esas cuentas, de agosto de este mismo año, cifraba ese saldo negativo en 1.416 millones de euros, lo que representa un drenaje anual de recursos equivalente al 1,4% del PIB valenciano. Pues bien, la mayor parte de ese saldo fiscal negativo puede explicarse por el absurdo papel desempeñado por el Fondo de Suficiencia, que en el modelo de financiación hace que algunas comunidades tengan que aportar recursos al mismo, porque la estimación de las necesidades se basa en la historia pasada y la sitúa, en el caso de la Comunidad Valenciana, a un nivel insoportablemente bajo. Esa aportación valenciana al Fondo de Suficiencia en el ejercicio corriente será de 1.318 millones de euros, lo que equivale a aportar al mismo una cifra igual al 10% del gasto no financiero de la Generalitat. Bien, antes de pasar a comentar las vías para solucionar estos problemas, permítanme que dedique unos minutos a plantear otra cuestión también muy importante, que creo que tiene sentido especialmente en este foro, con esta intención de dirigirnos al conjunto de España. El asunto es que la próxima reforma del sistema de financiación no debe ignorar que actualmente no se puede descartar que todas las comunidades autónomas padezcan insuficiencias financieras en este momento, debido al desplome que al llegar la crisis han experimentado los ingresos fiscales de todas las administraciones públicas y en particular de las comunidades autónomas. Y hay un par de datos sobre esta cuestión sobre los que deberíamos reflexionar. Mientras se producía este desplome de los ingresos fiscales
de las comunidades, las necesidades de gasto asociadas a los servicios públicos fundamentales no se reducían, de modo que el nivel de cobertura de esos servicios ha tenido que ajustarse a la baja, como todos ustedes saben. Así pues, en contra de lo que anunciaba el nuevo modelo al ser aprobado, las comunidades no han tenido desde entonces más recursos, sino bastantes menos. En realidad, entre 2009 y 2013, sus ingresos reales se redujeron un 12%. Y el gasto per cápita en salud, educación y servicios sociales del conjunto de las comunidades ha acumulado ajustes cercanos al 15% en términos reales. Por tanto, no es cierto en el caso de las comunidades que el gasto social haya sido protegido. Sí se ha conseguido, en cambio, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad social, gracias al acierto de acumular un fondo de reserva, pero no se ha logrado en otros servicios fundamentales en los que las administraciones no fueron igualmente previsoras. En todo caso, la situación real tras los ajustes es que España gasta actualmente en esos servicios que dependen de las comunidades autónomas 4 puntos de PIB menos que la media de los países de la eurozona. 4 puntos de PIB en relación a nuestro PIB quiere decir 40.000 millones de euros. Es un dato que encaja mal con los mensajes de que las comunidades autónomas son demasiado propensas al gasto, como a veces se dice, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son sus competencias. Hecha la comparación con los países de nuestro entorno para el mismo tipo de competencias, la realidad es la que acabo de mencionarles. Y si, pese a gastar menos que otros países, las cuentas de las comunidades autónomas en este momento están desequilibradas, incluso después de los ajustes, la conclusión ha de ser que existe un problema de insuficiencia financiera global de las comunidades y también del conjunto de las administraciones públicas que requiere medidas fiscales para recuperar la financiación, que obviamente afecta más a las comunidades que menos recursos tienen. Porque si el problema de insuficiencia de las comunidades no existía de manera generalizada antes de la crisis, o al menos no se manifestaba en forma de déficit en muchas comunidades, ahora sí existe y explica las dificultades de muchas comunidades para cumplir los objetivos de ajuste fiscal marcados por la Administración Central, siguiendo, por cierto, criterios de reparto de ese déficit discutibles, por no decir absurdos, cuestionados incluso por la propia AIREF. Ciertamente, la existencia de una insuficiencia general de recursos en los últimos años, que afecta a todas las comunidades autónomas, no es un alivio para la Comunidad Valenciana. Al contrario, la ha colocado en una posición mucho más delicada. Debido a sus carencias, que vienen de lejos, había comenzado a endeudarse más pronto y, además, ha sufrido la caída de los ingresos fiscales. Así pues, la Comunidad Valenciana puede decirse que sufre en la actualidad un doble ajuste fiscal: el que padece de manera permanente por su baja financiación y el que han tenido que abordar todas las comunidades al llegar la crisis. Y para valorar lo que este doble ajuste fiscal valenciano significa, les diré que el gasto por habitante de algunas comunidades tras los ajustes en los últimos años es mayor que el que la Comunidad Valenciana pudo realizar cuando mejor iban las cosas antes de 2009. Una de las consecuencias que la asimilación de esas enormes restricciones ha provocado es que, para no alejarse demasiado de la media de gasto sanitario y educativo per cápita, la Generalitat Valenciana ha reducido a niveles sustancialmente inferiores a la media el resto de gastos. Ha frenado el despliegue de la política de dependencia y gasta en servicios sociales un 41% menos que la media. Y ha situado su gasto en políticas de fomento del desarrollo regional y la competitividad un 28% por debajo de la media. Y pese a estas duras medidas restrictivas, tiene más déficit y es la más endeudada y la más dependiente de la asistencia financiera del Estado a través del PLA y del Plan de Pago a Proveedores. En definitiva, la situación es gravísima por 3 motivos en 3 sentidos. Primero, condiciona la igualdad de oportunidades de los valencianos en el acceso a servicios públicos que son fundamentales. Segundo, reduce a mínimos la potencia de las políticas de desarrollo regional mientras divergemos en renta por habitante. Y tercero, mantiene a la Generalitat Valenciana en la UBI conectada a instrumentos de respiración financiera asistida.
El conjunto de estos problemas valencianos y de bastantes comunidades son, pues, fundamentalmente de suficiencia financiera, pero también de equidad, de igualdad de trato, en definitiva, de justicia. Para nosotros son dramáticos, pero sabemos que se suman a otros muchos problemas importantes que están pendientes en nuestro país y que no tendrán solución sin un reconocimiento de su gravedad por el resto de España y la solidaridad de los españoles. En este sentido, permítanme que insista en una idea que ya he mencionado anteriormente. Sin un sistema más razonable y equitativo de financiación autonómica, no será posible estabilizar financiera e institucionalmente el estado de bienestar, ni el estado de las autonomías. Su presencia esta tarde aquí permite pensar que podemos compartir la preocupación por estas cuestiones y avanzar en el reconocimiento por la sociedad española y, en particular, por los responsables de las instituciones, de que hablamos de asuntos que han de ser considerados prioritarios. Y también entiendo que debería ayudarnos a avanzar disponer de propuestas técnicas consistentes que muestren cómo enfocar la reforma del sistema de financiación con posibilidades de solucionar ese conjunto de problemas contemplados. Y además que sean válidas no solo para la Administración autonómica valenciana, sino para el conjunto de las administraciones implicadas. Y en eso venimos trabajando desde hace años. Y nuestro punto de vista a día de hoy es que es posible encontrar soluciones útiles para el conjunto de los problemas y para el conjunto de las comunidades. Las condiciones que ese nuevo modelo debería cumplir para alcanzar esos objetivos son basarse en criterios claros, contemplar simultáneamente las cuestiones de suficiencia y estabilidad, de equidad y solidaridad, de autonomía, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional y, desde luego, superar de una vez por todas el statu quo. Y las líneas maestras de ese nuevo modelo deberían ser expuestas muy brevemente las siguientes. En primer lugar, partir de un objetivo de Estado para el conjunto de España del nivel de gasto público en educación, sanidad y protección social que queremos, que responda a la prioridad reconocida a estas funciones y sea compatible con la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, sin duda. Y, además, asegurando a cada administración encargada de prestar esos servicios recursos suficientes proporcionales a dicho objetivo. En segundo lugar, para disponer de esos recursos suficientes y estables con esa finalidad, se deberían dedicar a financiar esos servicios esenciales del estado de bienestar las principales fuentes tributarias, cotizaciones sociales, IRPF, IVA y especiales, asignándolas entre las administraciones en proporción a los compromisos de gasto fijados y a las competencias de cada una. En tercer lugar, para nivelar la capacidad financiera de las comunidades de prestar los servicios públicos fundamentales, habría que asignarlos entre las mismas atendiendo a indicadores de necesidad basados en la población y la estructura de edades de la misma y hacer participar en la solidaridad que ello implica a todas las comunidades, incluidas las forales. En cuarto lugar, para completar los recursos de las comunidades se deberían asignar los actuales tributos cedidos a financiar el resto de competencias, complementando los ingresos de las comunidades con menor capacidad fiscal con fondos de desarrollo mejor diseñados que los actuales. En quinto lugar, para reforzar la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, se debería ampliar su capacidad normativa en el IRPF y su participación en los órganos de gobierno de la Administración tributaria. Y, por último, para disponer de un horizonte realista y viable de regreso a la normalidad financiera, adaptado a las circunstancias de cada comunidad, es necesario evaluar la magnitud de la deuda acumulada por las mismas, diferenciando las distintas causas de esa acumulación de deuda. Bien, termino. Un planteamiento como el descrito es ambicioso, pero quiero decirles, y estoy a su disposición para ofrecerles cuantos datos deseen, que puede ser compatible con un marco financiero como el que propone el actual programa de estabilidad, aunque obviamente implica hacer algunos ajustes en el mismo. En todo caso, esos ajustes son asumibles por su magnitud y podrían mejorar sensiblemente el funcionamiento financiero del estado de bienestar
y del Estado de las autonomías. Por tanto, la valoración de los ajustes hay que hacerla en función de los objetivos perseguidos. Una razón de peso para verlo así es que sin la recuperación de la confianza en ambos pilares de nuestra estructura institucional será difícil contar con la estabilidad política y social de nuestro país, imprescindible para sostener una senda de prosperidad económica, que en última instancia será la vía por la que se generarán recursos para hacer esas políticas de bienestar. Ese es el marco, en mi opinión, en el que la Comunidad Valenciana puede y debe aspirar a solucionar el conjunto de problemas que lleva demasiado tiempo padeciendo y que han incidido gravemente en su trayectoria reciente, debilitando su tradicional dinamismo. Ojalá contemos con la ayuda de todos ustedes para hacer llegar estos mensajes a toda España y cancelar de una vez las hipotecas que condicionan el progreso de los valencianos y también, créanlo, el del conjunto de los españoles. Muchas gracias por su atención.